Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy quiero hablarles de una saga que cambió lo que significa la literatura de fantasía. Terramar, de Ursula K. Le Guin. Es un universo donde la magia está constituida por la palabra. Aquí hay héroes, pero héroes que tienen que investigar su mundo interior. Y hay dragones, y hay bajes en barco, y castillos. Pero es muy diferente a las otras sagas que nos cuentan estas aventuras. Aquí hay profundidad, filosofía y trascendencia. En este video les voy a tratar de proponer un viaje a través de las 5 novelas que constituyen todo el ciclo de Terramar, y además vamos a hablar de los cuentos de Terramar, que es un volumen aparte pero que complementa muy bien el mundo creado por nuestra autora. Y para cerrar el video les daré algunas claves de lectura que creo que son importantes a la hora de enfrentar un texto tan importante, tan reconocido y tan bien escrito como las novelas que nos vamos a encontrar hoy día. ¿Me acompañan a navegar estas aguas? Como siempre en mis videos comenzaré hablando sobre la biografía de Ursula K. Le Guin, que nació en California en 1929. En el seno de una familia muy culta. Su padre era un profesor de la Universidad de Berkeley y su madre era una escritora. La pequeña Úrsula es la menor de 4 hermanos. Desde temprano Ursula K. Le Guin creció rodeada de la naturaleza, de un amor por la literatura, de una sensibilidad especial para la poesía y la biología. En 1951 se gradúa de Radcliffe College, que es parte de la Universidad de Harvard, con una licenciatura en literatura francesa e italiana del Renacimiento. Continúa su formación con un máster en la Universidad de Columbia sobre literatura, y en 1953 y 54, con una beca Fulbright, viaja a Francia para profundizar en un doctorado en literatura francesa. Es en esta época que conoce a su marido, Charles Le Guin, que estaba trabajando en su doctorado en historia, y contrae matrimonio en París, y en 1954 vuelven a Estados Unidos ya como una familia. Entonces, nuestra querida Úrsula dejó sus estudios doctorales para comenzar una vida familiar, trabajó como secretaria, como profesora de francés, y posteriormente nacen sus hijos, Elizabeth en 1957, Caroline y el último Theodore en 1964. Le Guin publicó en 1959 su primer trabajo, pero no es hasta 1968 donde saca Un mago de Terramar, que comienza esta saga de la que vamos a hablar hoy día, donde empieza la fama internacional, también con otros trabajos, pero bueno, pronto se comenzó a hablar de su producción literaria. En un principio el trabajo de Terramar estaba orientado hacia un público juvenil, pero rápidamente empezó a llamar la atención de un público más adulto, más culto, no porque no fuese literatura de fantasía, sino porque las capas de psicología que tenían los personajes y de filosofía que proponían eran muy interesantes y estaban muy bien tejida la obra para que estuviesen esos puntos que llamaban la atención al público juvenil, pero también llamaban la atención a un público más erudito que buscaba, bueno, otra cosa, no solamente una aventura entretenida, una literatura de evasión, sino algo que te permite reflexionar sobre tu experiencia en el mundo. Le Guin escribió muchísimo, lo voy a leer porque si no me voy a liar. Publicó 21 novelas, 11 volúmenes de cuento, 4 colecciones de ensayos, 12 libros infantiles, 6 libros de poesía y 4 traducciones. La mujer trabajó un montón. Y aunque muchas veces por culpa de Terramar está, como les decía, encasillada en la literatura juvenil o en la literatura fantástica, pues como ven ha escrito de todo, de filosofía, de lingüística, de etnografía, y sobre todo nuestra querida autora ha reflexionado sobre el poder, sobre la experiencia de ser mujer, sobre el feminismo. Es una autora que enriquece las letras estadounidenses sin lugar a dudas. Después de su muerte en el 2018, Le Guin pues entró en el panteón de los grandes autores de literatura de Estados Unidos, creo que con justa razón, porque a medida que va pasando el tiempo también se va posicionando en el lugar que siempre le correspondió. Yo creo que si hubiese sido un hombre hubiese sido más fácil escalar ese sitial de prestigio, pero al ser una mujer y al dedicarse a un género muchas veces por la crítica entendido como menor, le ha costado demostrar, incluso ya les digo, después de la muerte ha buscado este espacio de reconocerla como una gran escritora con un dominio estilístico muy amplio, con una construcción de mundo muy cuidadas, con personajes muy complejos y que, bueno, reflexiona sobre los grandes temas a través de la ficción. Antes de hablar directamente de Terramar, quiero hacer un disclaimer pequeñito. Yo sé que hablar de esta autora y de este ciclo de obras es un terreno peliagudo,
Porque, bueno, es una autora que levanta grandes amores y me parece estupendo. Yo he leído este volumen, que es precioso, lo quiero muchísimo, me lo compré y lo disfruté un montón, que es Historias de Terramar, la edición completa. Ya después les pondré algunas imágenes. Es de este papel finito, viene con un mapa estupendo, a dos caras, ya les pondré imágenes por acá. Y en esta obra están las 5 novelas de la autora. Es una edición preciosa, la quiero mucho, pero la leí, y soy sincero con esto, hace 3, 4 años atrás, entonces lo que recordaba fui buscando en internet, fui hojeando y recordando y lo disfruté un montón al preparar el guión, porque lo que realmente leí este verano y que subí en mi Instagram cuando me puse a leerlo, lo terminé hace muy poquito, es este volumen que lo había comprado hace mucho tiempo, pero que al final, por lo que sea, no había hincado el diente, que son los cuentos de Terramar. Y fue una pasada. Por eso quise grabar este video, porque me acordé de lo mucho, mucho, mucho que me gustaba esta autora. ¿Y por qué hago este disclaimer y esta aclaración? Porque sé que hay personas que adoran la obra de Le Guin y seguramente comete errores, imprecisiones. Esto es como esa pasión que despierta Tolkien de pronto. Incluso los más jóvenes, J.K. Rowling, que se saben todos los detalles de estos mundos ficcionales, me sabrán perdonar, lo hago con la mejor intención. Este es lo que acabo de leer y lo otro, bueno, he tratado de no decir ninguna barbaridad y también para poder contar toda la historia de las 5 novelas tendré que hacer algún spoiler. Cuando haga spoiler lo dejaré puesto por aquí para que se salten al siguiente fragmento donde no hay spoiler, si no son sensibles se quedan conmigo, si no saltan a las claves de lectura y ya está. Esto es lo que quiero contarles antes de hablar de las 5 novelas de Terramar, que son maravillosos, esto les puedo decir. Limonada con hojas de menta fresca, panela, ¡buah! Increíble. El ciclo de novelas de Terramar se va a construir en un amplio arco temporal, desde 1968 a 2001, donde aparece la 5ª novela y final. Las intenciones de la autora va a cambiar, pero todo es coherente y ahí es donde vemos la gran maestría de Le Guin, porque es capaz de tomar el toro por los cuernos, cambiar el rumbo de la historia, hacerla coherente, profundizar en diferentes temas que le van interesando a la autora, pero ya les iré contando cada una de las obras. La primera es de 1968, El mago de Terramar. Aquí vamos a conocer a un joven Gev que crece en una pequeña isla, que es talentoso porque tiene ciertas habilidades mágicas, pero al principio de la novela solo va a ser entrenado por una bruja del pueblo. Posteriormente va a llegar un mago que lo va a reconocer y va a ser ahí donde va a comenzar su verdadero entrenamiento. Ogeon le entrena en el arte de la magia de Terramar, que es una magia muy interesante porque tiene que ver con el lenguaje, con conocer el verdadero nombre de las cosas. Cuando yo conozco su verdadero nombre, adquiero poder sobre esa cosa o ese ser, pero ese verdadero nombre está escondido y hay que aprenderlo y tiene que ver con una magia del lenguaje. Va a entrar a una escuela de magia en Rogue y allí va a ser entrenado en estas artes mágicas. Pero ahí va a ocurrir un hecho y no les pienso contar qué, pero tiene que ver con un hecho de magia complicado. Hay cierta invocación que no debería haber hecho y que termina haciendo. Y hasta allí, porque lo demás tienen que leerlo ustedes para que no hacerle spoiler, pero hay una persecución por los mares. Recuerden que el mundo de Terramar, como lo vieron, es un archipiélago, entonces hay muchas escenas marinas y este personaje tiene que recorrer estas islas buscando y persiguiendo y huyendo, muy interesante, hasta que él tiene que reconocer que las cosas que él no quiere asumir también son parte de él. Y lo dejaré hasta allí y no quiero hacer más spoiler de esta primera novela. Muy entretenida, muy sugestiva, donde se va a plantear el mundo creado. Y creo que es una novela que arranca muy bien y que entrega muy bien sin tener que hacer un gran decálogo de lo que implica el mundo, de lo que implica esta magia. Pero bueno, yo creo que se explica bastante bien en su conjunto. Hola chicos, estoy editando el video y me he dado cuenta de un error fatal que tengo, porque mezclo a nuestro protagonista Gev y de pronto le digo Gov y algunas veces digo Lewin y otras veces digo Lewin. Perdón, lo siento, soy así, quédame igual, aunque no sepa pronunciar los nombres de los personajes. La segunda novela de 1972, Las tumbas de Tuan. Esta es mi novela favorita de todas, la que más he disfrutado. Discutíamos con mi esposa porque a ella le había gustado mucho la 1 y la última a mí siempre me gustó más la 2, aunque las otras también me han gustado mucho, ¿eh?
Pero esta me enamoró el personaje protagónico. Aquí vamos a desplazar el foco de Gov a Tenar, una joven sacerdotisa del culto de las tumbas sin nombre. Es un lugar terrible, en el subterráneo, oscuro, donde la obligan a entrar en unas catacumbas sin luz y ya puede recorrerlos. Es una maravilla de personaje. Rápidamente vamos a ver cómo Tenar tiene una existencia claustrofóbica llena de reglas, de normas que no puede transgredir, aunque es la suma sacerdotisa, la más poderosa, la que por todas es venerado, en realidad está rodeada de reglas de las que no puede salir pese a todo el gran poder que tiene. Por supuesto, la historia va a cambiar cuando llegue Gev, porque está buscando un anillo mágico, etc., en las tumbas. Entonces él tiene que meterse en un lugar que no pueden haber hombres. Los típicos tabúes, ¿no? Ahí Lewin tira de un conocimiento profundo de antropología y de sociología, ¿no? Entonces él se mete en estos espacios de mujeres para recuperar un anillo mágico, un anillo de poder. Y aquí tenemos que ver si Tenar ayuda o no a nuestro mago y qué ocurre con eso y qué rebelión o no hace a partir de tener una chispa que le hace cambiar esa autopercepción como gran suma sacerdotisa o como prisionera. Vamos a ver qué decide Tenar. Ahora sí tenemos que hacer algún spoiler para poder explicar lo que va a ocurrir en la tercera novela. Claro, en la primera novela veíamos a Gov que tiene que luchar contra partes, algo que es externo, pero que en realidad es el mismo, una suerte como de sombra y tal. Aquí vamos a descubrir una chica joven que tiene mucho poder, pero en realidad no tiene ninguno. Es una suerte de, como el pequeño emperador, ¿no? Que parece que tiene mucho poder, pero hasta que ella realmente puede independizarse es de alguna manera esclava de todas las sacerdotisas de ese culto. Yo siento que aquí cambia el foco y también cambia esta aventura del héroe, ¿no? Es como si Lewin se rebelara contra la estructura del arco clásico del viaje del héroe de Joseph Campbell. Nos cambia un héroe clásico, ¿no? El llamado a la aventura, el atravesar los grandes espacios, el guía. Todo va haciendo de chequeo perfecto hacia abajo y lo cumple todo. Pero aquí nos vamos a encontrar con otro viaje, que es el viaje de la heroína. Es un viaje profundo, interno, precioso, y también muy, muy liberatorio. De alguna manera también es un contrapunto, ¿no? de Gov, de la profunda libertad de este personaje, a Tenar, muy poderosa, pero al mismo tiempo muy encerrada, muy esclavizada en la gran religión organizada. La tercera novela de 1974, La costa más lejana. Es una novela bastante entretenida, donde vamos a volver con Gev, pero ahora como archimago de la escuela de magia. Aquí ocurre que en Terramar ha desaparecido la magia, o está desapareciendo la magia, y hay un príncipe que le va a pedir al archimago Gev que realicen un viaje para descubrir qué es lo que está ocurriendo. Aquí nos lleva a conocer al hechicero Kov, que ha hecho algo que es un tabú, que está prohibido, que esto mismo está drenando la energía mágica de Terramar. Yo siento que esta novela tiene que ver con aceptar los límites de la mortalidad. Lo que hace el hechicero es un ritual para crear un portal entre la vida y la muerte, ¿no? Y el archimago tiene que aceptar que somos finitos y también lo tiene que aceptar el príncipe. Aquí gran spoiler, que es el punto de inflexión de toda la saga. Así que este sí que es spoiler. Si no quieren enterarse de lo que va a pasar, pues tienen que saltarse ya directamente a las claves de lectura. Aunque lo mismo ahí haga un spoiler, no lo sé. Tal vez no tenemos que ver en el siguiente vídeo. Lo dejo a discreción. No respondo de mi lengua filosa para decir spoiler. Bueno, el asunto es que nuestro querido archimago tiene que renunciar a su poder para cerrar este portal entre dimensiones de la vida y la muerte. Y de ser el gran archimago a dejar de tener poder implica pues volver a ser un ser humano común. Pero también simboliza el paso del poder a la siguiente generación. Arren, el príncipe, es el que tiene que seguir el camino de la magia, el camino del dominio de la realidad. Él, como la vieja escuela y las viejas formas de entender la magia, tienen que ir desapareciendo. Es una novela que termina con un sabor de dulce y de grasa. El gran sacrificio de Gov es necesario para que Terramar continúe. De 1990, la cuarta novela, Teano. Esta novela fue publicada 16 años después de la novela tercera, con lo cual esta cuarta entrega cambia un poco el tablero de juego, porque además, como toda persona que piensa, que reflexiona, que cuestiona la realidad, pues ha cambiado. Entonces tiene otros valores, otras maneras de entender
esa ficción y ella misma sentía que era profundamente patriarcal, profundamente tradicional. Quería darle una vuelta de tuerca, una visión más feminista, más holística, más compleja a su mundo creado. Y si no estás preparado, te puede pegar un remesón esta novela. La novela va a seguir a Tenar, que ahora está viuda. Vive en un pequeño poblado donde cuida una pequeña niña, Terru, que es una huérfana, que ha sufrido abuso. Y claro, se siente identificada con ella por todo lo que ha vivido. La llegada de Gov a este pequeño espacio rural va a completar esta familia un poco novedosa, ¿no? Un ex archimago, una gran sacerdotisa, pues viuda, un gran archimago de todo el reino que ahora no tiene poder, y una niña que tiene una historia de abusos y de dolor muy amplio, pero que esconde un gran secreto. Le Guin, claro, nos va a hacer una novela que te va a mover todo el piso, porque estábamos esperando una continuación de una gran saga con dragones, con muertos, hechizos y tal, y de pronto es una novela que se va a centrar en la vida de la aldea, en la historia de esta pequeña niña, en Gov, cómo trabaja la tierra, en esta relación de pareja que, bueno, siempre estuvo un poco tensa, pero bueno, ya es viuda. Va a cambiar absolutamente el paradigma de lo que habíamos pensado, haciendo una crítica profunda al patriarcado, a lo que nosotros también como lectores esperamos. Te pone en dificultad, te dice, oye, no siempre las historias tienen que terminar por todo lo alto. De pronto, la pequeña vida cotidiana también es una victoria. Tal vez ir y conocer esos grandes mundos, la verdadera victoria es volver a la aldea, como le pasaba a Frodo, le pasaba a Bilbo, ¿no? Volver a la aldea y ver si puedo o no vivir allí la vida. Claro, esta pequeña familia entre Tenar, Kev y nuestra querida Terru va a cambiar cuando descubrimos que el verdadero nombre de Terru es Teanu y se revela como un híbrido entre humano y dragón, y que ella encierra un poder y un tabú. Y la novela tiene que cambiar cuando los magos de Rock consideran que hay que eliminarla porque ella representa una violación al orden establecido. La novela va a cambiar, como les decía, lo que se entiende por poder, ¿no? Por la resiliencia, por el cuidado como banderas realmente de fuerza, más que la institución del poder o que el poder por la fuerza. ¿Mágica o no mágica? La quinta novela, mi segunda preferida, me dejó muy loco. Bueno, la tercera también me gustó mucho. Bueno, todas me gustaron mucho. Lo que pasa es que la cuarta entrega es la que más me desplazó. No, además, cuando lo leí yo no estaba preparado, entonces no entendí nada. Fue como de pronto salir de un gran mundo épico a entrar en un mundo, pues, de campesinos, hasta que pasa lo que pasa y ahí vuelve a tomar esta fuerza, ¿no? Bueno, la quinta novela del 2001, El otro viento. Es una novela encantadora, complicada, deliciosa, con un final hermoso, filosófico. Aquí el problema es que los grandes hechiceros del pasado de Terramar habían erigido una construcción antinatural entre la vida y la muerte, y bueno, las cosas que empiezan a aparecer de pronto en la realidad, los muertos, y no pueden descansar. Entonces, un grupo muy diverso de gente poderosa va a comenzar un viaje por Terramar para tratar de llegar al lugar de las tierras de Occidente para restablecer este equilibrio. Va a estar Gev, Tenar, Teanu, el rey Levanen y el príncipe dragón. No les voy a contar cómo termina, créanme que es muy bonito el final, todos los personajes adquieren la relevancia que deben tener y me dejó profundamente asombrado. El final es muy bello, muy complejo, muy simbólico, y muy grande también, muy poderoso. Este es el pequeño resumen, ya les digo, a los que son muy puritanos me sabrán perdonar, son 4 cosas que dije con bastante spoiler para ir contando cómo se van uniendo, pero quiero hablarles de lo que terminé de leer esta semana, que es ni más ni menos que los cuentos de Terramar, que me hizo volver a este mundo que me ha parecido fascinante. Estos cuentos de 1997 de Úrsula K. Le Guin se van a posicionar justo antes de la última novela del 2001, pero también, como dice la autora en el prólogo, lo preparan para lo que va a venir. Son 5 cuentos independientes, no son apéndices, sino que completan el mundo creado, sirven como una suerte de bisagra entre los tiempos de la novela. El relato inicial, El Descubridor, nos va a situar 3 siglos antes de lo que conocemos como Terramar, y va a ser un relato fundacional de los tiempos oscuros, donde se va a iniciar la escuela de magia, bueno, y se va a ordenar cómo se realiza la magia en Terramar. Después tenemos Rosa Oscura y Diamante, Los Huesos de la Tierra, El Gran Pantano, El Dragón Volador, que va a articular como un cuento que te prepara para la última novela, la del 2001, y al final aparece una descripción de Terramar que de alguna manera es una suerte de descripción, de profundización,
también de los apuntes de Le Guin sobre cómo se imagina este mundo creado, ¿no? La gracia de estos cuentos que yo he identificado son al menos tres. Uno, que completa más elementos del mundo creado, porque completa ciertas lagunas históricas entre las novelas o en datos anteriores, y ciertas lagunas de lo que pasa entre medio de las novelas que van ocurriendo. Piensen que Le Guin es muy económica. Bueno, eso ya lo contaré en las claves de lectura. En segundo término, me parece interesante que desarrolle en profundidad personajes secundarios que son nombrados en las novelas, pero creo que tienen la suficiente potencia para generar un texto literario de calidad, como lo vemos en estos mismos relatos. El tercer punto es que también Le Guin se permite más experimentación lingüística, literaria, juega más con el estilo, porque bueno, es más libre en el relato corto y le permite jugar más, y eso también como lector se agradece. Este mundo de relatos expande, da un poco de aire al mundo de Terramar, pero no dejan de ser entretenidísimos, interesantes, y también despiertan mucha nostalgia, como pasó a mí. Lo leí y de inmediato digo, tengo que grabar un video de Terramar porque me gustaron mucho este ciclo de novelas. Ahora vemos algunas claves de lectura de este mundo de Terramar creado por Ursula K. Le Guin. Yo creo que la clave más importante a la hora de enfrentarnos a los libros de Terramar es no pensar que es un libro de fantasía, o solamente es un libro de fantasía, porque lo es. Aquí hay capas de significado que si quieres lo puedes buscar, o te quedas simplemente en la anécdota y que es muy entretenido y está muy bien también. Tampoco tenemos que en toda la lectura sacarle todas las capas de significado. Pero tenemos que saber que la autora, cuando la creó, fue integrando, bueno, lo que yo supongo que es parte de su pensamiento filosófico, político, social, y todo eso está allí porque, como ya les conté, desde pequeña ha sido muy estimulada intelectualmente. Y, hombre, la buena Ursula K. Le Guin pues tiene su licenciatura en literatura francesa e italiana, tiene su máster en literatura francesa, tiene sus estudios doctorales inconclusos, pero también los tiene. Se casa con un doctor en historia, con lo cual seguramente las referencias culturales que ella misma vive las plasma en su obra literaria. Entonces, aunque es una obra de ficción muy entretenida, muy poética, muy bien narrada, muy bien construida, también tiene esas capas que, si quieres, están allí. Y esa riqueza de pensamiento puede establecer un diálogo contigo si así también lo quieres. Una de las cosas que me parecen más fascinantes del universo creado es la magia de Terramar. Esta magia terramarina tiene que ver con el lenguaje y va a tomar elementos desde la lingüística, desde la cábala, desde la antropología, porque, bueno, el lenguaje crea realidad, ¿no? Cierto lenguaje crea mundo. Decir y hablar un idioma crea un mundo, sobre todo porque nosotros, seres humanos, somos seres de palabras. Nosotros nos narramos, somos porque nos narramos, nos contamos, nos decimos, nos juntamos con nuestros amigos a hablar. ¿Y qué contamos? Pues nuestra experiencia, es decir, nos pasan ciertas cosas y después las transformamos en lenguaje para poder trabajar con esas ideas, no para poder asirlas. Esas experiencias físicas, sensoriales, emocionales, necesitamos todo un acervo lingüístico para poder capturarlas, encapsularlas, trabajar con eso y darle una connotación, ¿no? Y poder integrarla o no a nuestra propia experiencia de vida. Por lo tanto, este mundo de magia, esta relación con el poder va a ser lingüístico-filosófico, ¿no? Y tiene que ver también con algo maravilloso y que es profundamente lingüístico y estudiado por los que tuvimos que estudiar lengua, ¿no? Lingüística. El lenguaje revela y devela, ¿no? Vuelve a poner un velo y también quita el velo. Decir un perro implican todos los perros, pero no la particularidad de ese perro, ¿no? Porque ese perro es más que un sonido o más que un grupo de letras, ¿no? El perro es más complejo que eso, pero necesitamos ese velar y develar que provoca el lenguaje, y esa es la clave mágica del poder de Terramar, ese poder que fluye a través de la lengua. Me recuerda mucho, en otra cuerda, en esta obra posterior que también comenté acá en el canal sobre Babel, ¿no? Donde el lenguaje es el núcleo. Bueno, y también lo dice Dumbledore, ¿no? Con Harry Potter en la estación, que él considera que el poder, la magia más profunda que tiene el ser humano es el lenguaje, porque evidentemente el lenguaje, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? El lenguaje es constituyente de la creación. También otra clave de lectura es la intertextualidad. Terramar coge elementos orientales, mucha mitología nórdica, pero también estructuras propias del Bildungsroman europeo.
Todo eso lo mezcla con mucho taoísmo, con mucha filosofía y tiene un cóctel explosivo. Lo bonito es que no son elementos decorativos o cojo cosas de aquí, de aquí, de aquí, después las bato y hago una ensalada de elementos a ver qué surge. No, yo siento que están muy elaborados, muy masticados, todo se integra muy bien. No es que coja elementos y las va metiendo sin ton ni son. Pasa un poco también con la obra tolkiana, ¿no? Tolkien, que tiene esta vasta erudición y de todo el conocimiento que tiene, era capaz de masticar todo eso y recrearlo, crearlo, veámoslo bien, en su Tierra Media, ¿no? Allí hay una fundición de un montón de conocimientos mitológicos y lingüísticos. Bueno, aquí Ursula K. Le Guin no le va a la saga y lo hace perfectamente y toma todos esos elementos y los vuelve un cosmos coherente. Sobre todo la clave feminista, ¿no? En la segunda novela, en Las tumbas de Atuan, tiene toda una lectura del viaje de la heroína y deja atrás el héroe. El espacio es también brutal, no estamos acostumbrados a una gran epopeya en un reino que es un archipiélago, miles de islas, mucho viaje por mar, en botes, en esquifes, subimos, bajamos. Hay en cada isla su propia política, su propia lógica, en islas pequeñísimas o en islas muy grandes. Todo esto nos va a también hablar de lo segmentado que es la cultura y le va a permitir a Le Guin explorar diferentes formas de ser en el mundo. Como les decía, la obra también ha cambiado desde la primera recepción que tuvo cuando salió en el 60 y tantos como una obra juvenil hasta la última del 2001 y lo que ha pasado después de la muerte de la autora, el 2018, ¿no? Se ha configurado como una gran obra de la literatura estadounidense, con lo cual, claro, también las capas de significado, lo que han visto los críticos es muy diferente a verlo en una novelita que va saliendo de evasión, de entretenimiento, a un pilar de la literatura estadounidense. Por lo tanto, las capas de significado que se le pueden encontrando todavía son muchas. Por último, Terramar no se puede encasillar en una obra de ficción, de fantasía. Es una obra mucho más compleja, que sí lo es también, pero no solamente es eso. Es algo que va mucho, mucho más allá, porque habla a la humanidad, al proceso de crecimiento, a encontrar nuestros propios límites, al encuentro con la muerte, lo que hacemos con el lenguaje. Hay un montón de temas que toca nuestra autora de manera magistral y te invita a reflexionar y cómo te posiciones frente a eso. Entrar en el mundo de Terramar ha sido un aprendizaje constante. Yo esperaba castillos, barcos, batallas navales, dragones y magia. Y sí, también. Pero me encontré con un mundo mucho más sutil, mucho más elegante, mucho más poético y muy, muy bien escrito, y que me puso un espejo y me dijo, mira, en esta aventura de afuera puede reflejarte todo ese mundo interior que tú tienes. Si también has navegado en las islas del archipiélago de Terramar, por favor déjamelo en comentarios, estoy siempre encantado de leerlos. Por favor, dale a la campanita, suscríbete y comparte, para que así también estés al tanto de lo que voy subiendo. Recuerda seguirme en Instagram, en TikTok y en Goodreads porque es una extensión del canal y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.